que tenemos dentro de las características, recuerden ustedes que nosotros hablábamos de que podíamos nosotros, cuando hablábamos de un sujeto, hablábamos de una arista que tenía prácticamente toda la perspectiva de la ciencia, que llamamos una arista de verosimilitud, porque nos estamos aproximando a lo que consideraríamos algo verdadero, poniendo esa verdad sobre paréntesis, entre comillas, para ser estudiada, para que encontremos evidencias que nos digan que eso que estamos constatando es de esa forma, ¿vale? Y, por lo tanto, si nosotros asumimos que vamos a aceptar que toda la construcción de nosotros al momento de pensar sobre un sujeto en particular, llámese un sujeto humano, porque es el que a nosotros nos interesa, porque a veces también esta clase que vamos a tener, por ejemplo, nos da para pensar, por ejemplo, sobre la posibilidad de que exista inteligencia, que exista conciencia, ¿vale? En otras especies, es decir, como pensar, bueno, las plantas tienen conciencia, los animales tienen conciencia, y para nosotros no irnos o desviarnos un poco del debate, ¿vale? Quisiera centrarlo exclusivamente sobre que ustedes van a ser psicólogos no de plantas, no de animales, sino de seres humanos. Entonces, las características que vamos a hablar el día de hoy pues tienen como consideración principal aceptar, aceptar que nosotros, pues, bueno, mi esposa y yo somos profes, entonces estamos los dos ahí en clase. Entonces, miren, teníamos esta arista, ¿vale? Habíamos colocado a nuestro sujeto aquí como un sujeto para estudiar. Habíamos dicho que esta, digamos que tendríamos aquí, no porque esté al lado derecho es ahí, o sea, va igual si lo ponen aquí o la ponen acá, pero pueden tener tantas aristas como ustedes quieran al momento de estudiarlo, pero hemos propuesto 3 aristas que ya hemos hablado de 2 aristas hasta el momento. Vamos a seguir ampliando un poco, robusteciendo un poco más la arista de la ciencia, ¿vale? La arista de la ciencia, el discurso de la verosimilitud. Entonces, en ese discurso de la verosimilitud, digamos que habíamos empezado a introducir un primer aspecto, es el aspecto de la neurociencia, ¿cierto? Todo el aspecto de la neuro, porque decíamos que si al cerebro le sucede algo, perdemos la condición de sujeto. Pues básicamente como que este sujeto existe gracias a una actividad cerebral. Todas nuestras funciones psicológicas, nuestra mente, el yo, las emociones, nuestras ideas, absolutamente todo, proviene, se garantiza gracias a la actividad de nuestro cerebro. Y habíamos hablado también de cómo la piel, que es lo que recubre, digamos, a nuestro cuerpo, pues es un cerebro expuesto. Por lo tanto, todo lo que le pase a nuestra piel, a través de una sinapsis social, porque el contacto lo hacemos es a través de la piel, una mirada, una palabra, un grito, una caricia, son experiencias sociales o sinapsis sociales que empiezan a marcar las sinapsis biológicas, que es lo que explica la variabilidad entre sujetos. Todos tenemos el mismo cerebro a nivel estructural, pero cuando decimos Alejandro y Valeria, o Valentina, Hilary, ¿vale? Juan Pablo, vamos a encontrarnos siempre con que cada uno de nosotros pues tiene unas sinapsis biológicas diferentes, que es lo que explica por qué son distintos nuestras formas de ver el mundo. Porque nuestro cerebro lo que hace es una representación, va generando una cartografía, un mapa sobre las diferentes experiencias que estamos teniendo, ¿vale? Desde esa perspectiva, hemos puesto, por ende, al cerebro como un papel, digamos que principal, preponderante. Y decíamos entonces que lo que hace a este sujeto, lo que es, pues son estas experiencias sociales. De ahí que entonces no es necesaria la conducta verbal, es decir, en un niño preverbal, donde no hay lenguaje aún, donde no hay palabra aún, existen experiencias a través del cuerpo con la palabra,
con el concepto como tal. Es decir, cuando se designa con la palabra madre, ahí en esa palabra ya han existido, antes de que aparezca esa palabra, un montón de experiencias de lo que significa ser yo, de lo que significa madre. Por lo tanto, digamos que el abuso sexual, las experiencias a través de la piel a niños que aún no pueden relatar lo sucedido, no significa entonces que no tengan valor, sino que lo que estaría sucediendo es cómo nuestro cerebro empieza a hacer una representación de lo que está significando ser humano a través del dolor. Y por lo tanto, entonces podríamos pronosticar, podríamos esperar que esa pauta a través del dolor se busque para reafirmar, digamos, la experiencia del self o la experiencia de la conciencia de ser el yo. No sé si ustedes han notado pues que hay personas que se les dificulta casi que dejar una relación tóxica, soltar, digamos, una relación que le hace daño, que sabe que le hace daño. Y entonces es donde, digamos, se hizo este patrón que está en una sinapsis biológica, que está tan instaurado y tan marcado y tan repetido, que pensar en una alternativa diferente se hace casi que imposible. Entonces, ahí es donde viene el papel del psicólogo, la psicoterapia como tal, a reorganizar todo este conjunto de experiencias que se están llevando, o sea, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, para que empiece a tener otro tipo de marcas en la piel, otro tipo de cicatrices en la piel que lleven, por lo tanto, pues a una sinapsis biológica mucho más actualizada, mucho más orgánica, mucho más consciente a nivel funcional. Y por ende, al hablar de funcionalidad, pues habíamos también incluido la teoría de la evolución. Entonces hablábamos de la teoría de la evolución como una propuesta para poder entender cómo es que se moldea, cómo es que surgió el cerebro, por ejemplo, para explicar cómo surge el cerebro, para explicar cómo surge una conducta y por ende cómo se instaura el comportamiento humano. Poder entonces entender un poco que el ambiente es un factor modulador de la expresión genética, de la expresión biológica. Por lo tanto, es como si esculpiera el aspecto biológico, pero al mismo tiempo el aspecto biológico, al desarrollar unas adaptaciones para hacerle frente a esas condiciones ambientales, pues genera entonces unas funciones cognitivas como mecanismo de adaptación. Y mediante estas funciones cognitivas como mecanismo de adaptación, los mejor adaptados sobreviven. Y entonces, digamos, los seres humanos, digamos, desarrollamos herramientas. Entonces, por ejemplo, a nivel de tener un lóbulo frontal, por ejemplo, ¿qué ventajas nos da nuestro lóbulo frontal sobre otras especies que están luchando también por adaptarse a las condiciones ambientales altamente desafiantes? Al nosotros pensar desde esta perspectiva, entonces diríamos que si bien el ambiente modifica la biología, ¿vale? Es decir, le dice a la biología qué es lo que se está necesitando para poder sobrevivir en este ambiente, entonces la biología responde en consecuencia y responde entonces desarrollando una adaptación. Por lo tanto, nosotros somos unos X-Men, unos mutantes, o sea, estamos todo el tiempo en constante adaptación. Esa constante adaptación implica también que a través de estos nuevos desarrollos que van surgiendo a nivel biológico, estas nuevas creaciones que nosotros estamos diseñando, empiezan a servir para modificar nuevamente el ambiente. Entonces, bueno, mi amor, gracias. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, tengo una adaptación, esa adaptación me va a permitir a mí casi que hacerle frente al ambiente. Y entonces lo que antes yo no podía controlar, ejemplo, se los pongo un poco como en términos del desarrollo de la psicología. ¿Por qué una persona enferma, vale? ¿Por qué una persona enferma?
Y nosotros nos preguntábamos, bueno, la explicación a esto en la filosofía, en la Grecia antigua, pues prácticamente era un asunto de Zeus, Hades, de los dioses, del universo. Y por eso con la tarea, digamos, de observación que teníamos de mirar el cielo, ¿vale? Es recordar un poco que lo que hacían nuestros antepasados era mirar el cielo, buscar la explicación en el universo, en las estrellas, en la luna, ¿bien? En el sol. Esperen un momento que hay alguien intentando entrar. Listo. Entonces, buscar el sol, el cielo, las estrellas como una posible explicación a empezar a encontrar cada vez una mejor teoría que explique mejor, no, que explique mejor, ¿vale? Que explique mejor, que explique mejor eh, la adaptación, que explique mejor por qué nos enfermamos, que explique mejor cómo mejorar nuestra salud, ¿vale? Y entonces pasamos de una explicación a el universo y las estrellas, luego empezamos a ubicar al hombre como centro, ¿bien? Y empezamos a pensar entonces que el hombre es imagen y semejanza de Dios y por lo tanto es intocable hacia el surgimiento de la teoría de la evolución. Cuando creamos la teoría de la evolución, bueno, cuando Darwin crea la teoría de la evolución y la propone, es la primera vez en la que ponemos al hombre en el mismo lugar de estudio que un animal. Es decir, el hombre y el animal comparten, ¿vale? Un origen, y al compartir un origen, entonces podemos decir que todo lo que creamos de origen divino realmente es una respuesta a la adaptación ante un entorno desafiante. Entonces, desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, significa entonces que cuando yo desarrollo cognición, desarrollo, por ejemplo, una idea, esa idea lo que me permite a mí es poder anticipar lo que pueda pasar. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué van a hacer ahorita en la tarde, en la noche? ¿Qué van a comer? No tenemos que esperar a la noche para empezar a pensar qué vamos a comer, ¿bien? No tenemos que esperar a que llegue ese momento. Nosotros podemos anticiparnos como seres humanos. Entonces, esto nos da una ventaja muy, casi que buena por encima de otras especies para nosotros poder anticipar y pensar a futuro lo que queremos y esculpirlo. Es decir, quiero esto, ahora, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Vale? Eh, por eso el desarrollo del lóbulo frontal, ¿vale? En particular, es una actividad propiamente de especies que tienen sociedades complejas. Es decir, los lóbulos frontales más desarrollados de nuestros primos cercanos, ¿vale? Es porque tienen relaciones sociales o sociedades como las nuestras, ¿vale? En su justa proporción, pero tienen relaciones sociales donde hay personas que se encargan de ciertas funciones y otras que se encargan de otras. Y hay una persona que lidera y existe una familia, ¿vale? Y entonces se empiezan a desarrollar este tipo de asociaciones grupales y entonces esta complejidad social implica que yo tengo que lidiar con otro lóbulo frontal. Es decir, yo anticipo, pero él también anticipa. Y entonces, en ese juego de lo que yo creo que él va a hacer, yo creo que él podría decir, y si él dice, si él dice eso, entonces yo voy a hacer esto, nos va a llevar a un lugar, a un escenario, principalmente en el cual la teoría de la evolución nos posibilita entender entonces cómo hemos desarrollado unas adaptaciones, porque el ambiente, digamos, nos exige, nos pone unas demandas, unos requisitos adaptativos, donde solo sobreviven aquellos que tengan esas adaptaciones. Y cómo al desarrollar esas adaptaciones, entonces nosotros podemos también empezar a controlar el ambiente.
Entonces, ya el ambiente no se nos hace algo incierto, sino que podemos predecirlo. Por ejemplo, una pregunta importante es, ¿podríamos predecir cuándo será el próximo? Mi amor, yo estoy conectado. Entonces, ¿cierto? ¿Ustedes me escuchan? Estoy hablando solo. Sí, profe, yo sí escucho. Sí, sí escucho. Sí, profe. Ya estamos bien. Listo. Vale. Bueno, entonces decíamos es que todas estas adaptaciones que nosotros tenemos, en últimas lo que nos están permitiendo es ser más aptos en este entorno en el que nos encontramos. Pero esas mismas adaptaciones que nosotros hemos desarrollado han empezado a jugar un papel en el control, digamos, del ambiente. Desafortunadamente, todo lo que nosotros le hacemos al ambiente igualmente va a afectar también nuestras condiciones de adaptación. Es decir, nosotros nunca pensaríamos, por ejemplo, en el calentamiento global, digamos que no se convierte en algo a lo cual nosotros tengamos que invertirle, digamos, recursos económicos, propuestas de investigación, es decir, poner nuestra cognición a funcionar para decir cómo podemos disminuir el calentamiento porque nos está afectando. Entonces, todo lo que nosotros hagamos para controlar el ambiente, a su vez, el ambiente nos va a afectar a nosotros para generar también un mismo control. Entonces, por ejemplo, predecir cuándo va a suceder un terremoto. Se está tratando de poder predecirlo. Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, hay cosas que nosotros podemos predecir o que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Aprender a reconocer, por ejemplo, en psicología, hasta dónde llega mi labor como psicólogo, digamos que es uno de los mayores desafíos, más cuando nosotros elegimos esta profesión con la finalidad de poder ayudar a otras personas. Entonces, reconocer en últimas que esta teoría de la evolución pone casi que el acento o permite que nosotros podamos entender que fue una precursora para que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, casi que pierda esa condición divina. Es decir, digamos que deja de ser Alejandro, ¿vale? Deja de ser Alejandro Botero Carvajal y pasa a ser el hombre, pasa a ser el Homo sapiens, o sea, una especie, ¿vale? Posible de ser estudiada, pero antes se tenía el revestimiento de que pues éramos divinos, ¿vale? De que éramos idénticos a Dios, ¿vale? Ese se convierte, digamos, en cómo nosotros a veces, como en un primer momento en la historia de la ciencia, teníamos un valor sobre el sujeto como tal, o sea, Alejandro Otero Carvajal, y como un sujeto valioso, importante, divino, ¿vale? Y luego cómo perdemos, digamos, esa como revestidura, ¿no? Esa urdimbre que hemos tejido en torno a lo simbólico de lo divino que significa ser Alejandro Botero, con un alma, ¿vale? Y dejamos entonces, perdemos eso y pasamos a estudiar y quitamos esa urdimbre, quitamos eso simbólico y nos focalizamos en un organismo que ha desarrollado unas adaptaciones y entonces aparece toda esta deshumanización en la ciencia, ¿vale? Es decir, se pierde, por decirlo así, que cuando ustedes vayan al médico, casi que ni los miran, ¿vale? O sea, es un cuerpo que no hay una interacción, no hay como una humanización nuevamente. Entonces, cuando se está haciendo las rotaciones se están haciendo las rotaciones en medio de los hospitales y demás, por eso es tan importante recuperar nuevamente y la insistencia nuevamente es como hacia volver nuevamente a, sin perder el discurso de la ciencia, no por ello se tenga que perder entonces el asunto de lo divino, el valor de la vida, ¿no? El valor de cómo nosotros empezamos a notar que existen personas
que en algunas ocasiones, van a poner por encima, casi que van a nivel ético. Entonces ahí vienen las discusiones en términos de cómo para algunos, digamos, es más importante la visión genética, poder entonces decidir, bueno, qué tipo de ojos quiero que tenga, qué tipo de cabello, qué tipo de inteligencia, etcétera, poderlo crear, ¿vale? En un laboratorio, hasta justificaciones del tipo, pues podríamos entonces curar algunas enfermedades que tienen un origen genético. Eh, entonces ahí se convierte en un asunto de, bueno, hay que, en términos de la deshumanización, lleva a que la ciencia se olvide de lo humano y casi que se olvide entonces es la productividad, la efectividad, mayores beneficios económicos para sectores, ¿vale? Por eso no sé si ustedes ven en los artículos que leen que dice conflicto de intereses. O sea, si los autores tienen o no tienen algún conflicto de interés. Porque es importante, digamos, que nosotros, al momento de nosotros investigar cualquier asunto, nosotros podamos decir, bueno, yo tengo conflicto de interés porque a la persona que estoy atendiendo en estos momentos me gusta, ¿vale? O tengo conflicto de interés porque es un familiar, es mi pareja, porque es muy importante que nosotros caigamos en cuenta de eso. Entonces, volviendo nuevamente al asunto de la teoría de la evolución, es nosotros entender que al mismo tiempo existen algunas teorías, ¿vale? Algunas, por ejemplo, la teoría de la evolución no solamente se aplica para la comprensión de las adaptaciones biológicas. Adaptaciones biológicas entendidas como el surgimiento entonces de conciencia, el surgimiento de un lóbulo frontal, de pulgares oponibles, sino también para, por ejemplo, explicar por qué hay unos comportamientos que se exhiben en algunas especies y en otros no se exhiben. Explicar, por ejemplo, por qué en un homicidio, un asesino serial, por ejemplo, desde una perspectiva evolutiva o de la teoría de la evolución, diríamos que los beneficios para el organismo son mucho mayores que los costos. Es decir, él disfruta mucho más el asesinato que las consecuencias que eso deriva. Digamos que el costo-beneficio, ustedes piensen en estimaciones, cuánto gano, cuánto pierdo, y estén como en esa lógica, están posicionados desde una lógica de teoría de la evolución, donde lo que mayor beneficio representa para la vida es lo que se va, digamos que, a exhibir. Entonces ustedes pueden tener diferentes alternativas de comportamiento. O sea, algunos dirán, bueno, tímido, extrovertido, ¿vale? Seguramente el extrovertido gana más siendo extrovertido y el introvertido gana más siendo introvertido. Si lo ponemos en una lógica de lectura de grupal, entonces podríamos decir, bueno, ¿qué ventajas, para qué le puede servir al introvertido? ¿Qué ganancias va a tener? ¿Bien? Y en esa lógica nosotros podríamos hacer una lectura de observación y simplemente decir que cada comportamiento en términos generales, ¿vale? El comportamiento humano en términos generales tiene un papel adaptativo para ese sujeto. Es decir, que un motivo de consulta principalmente nos está indicando acerca de la forma en que se ha adaptado, en la que los recursos estructurales con los que cuenta el organismo no han dado resultados. O sea, algunos pueden lidiar con su depresión, con su tristeza y no terminan en una depresión. Otros no lo pueden hacer. Algunos de nosotros nos pasan situaciones difíciles en nuestra vida. Por ejemplo, la compañera que le agradezco mucho lo que hizo por el grupo, relacionado con su pérdida en particular, pues digamos que son formas a través del arte, porque uno parecía leyendo poesía, la escribes muy bonito, cómo nosotros podemos darle tránsito a esta experiencia dolorosa. Entonces, es una forma, una manera adaptativa de llevar, salir y lidiar con esta situación que está sucediendo, ¿vale? Nosotros, otras personas, tienen otro tipo de conductas, ¿vale? ¿De dónde se derivan esas conductas?
¿Cómo surgen esas conductas? Así que la pregunta de un psicólogo evolutivo, ¿vale? Es, ¿cómo surgió esta conducta? ¿De dónde apareció esta conducta? ¿Para qué sucedió? ¿No? ¿Cómo pasó? ¿Listo? Entonces, desde esta perspectiva, eh, todas las adaptaciones son adaptaciones que generan una ventaja adaptativa. ¿Listo? Adaptaciones me refiero entonces a el color de mis ojos en este momento, adaptaciones en la forma de mi rostro, la altura que tengo, la inteligencia que tengo. O sea, piénsenlo en ustedes, ¿vale? Y cuando vean a otra persona es formas adaptativas, ¿vale? Formas adaptativas. Entonces uno diría, una persona muy velluda, uno podría decir, ¿será que la historia que tiene, ¿vale? Proviene de una familia que si hiciéramos una lectura, digamos, genética, eh, va a estar muy ligada a climas fríos. O sea, va a provenir de Asia, ¿vale? Como una lectura un poco más de decir que uno podría, obviamente ustedes saben que hay fenotipos que se expresan, ¿vale? Y que hay genes recesivos y que podemos decir, bueno, yo puedo tener esto, pero en mis genes está, digamos, piel negra, supongamos, ¿vale? Pero ustedes no lo ven. Entonces, lo importante ahí de nosotros saber, entender esto, es que a menos que tengamos la posibilidad de hacer una lectura de genes, ¿vale? Pues nos queda un poco más difícil. Por eso ahorita se habla mucho de medicina de precisión. La medicina de precisión, en últimas a lo que apunta la medicina de precisión, es a que si tú tienes un perfil genético, y yo lo sé, entonces yo ya sé eh, según tus genes, qué posibles enfermedades puedes desarrollar. Y si lo sé, entonces también sé las interacciones que vas a tener con los diferentes medicamentos que yo te voy a dar. Es decir, si tienes una predisposición genética a metabolizar más rápido una sustancia, si yo te doy esa sustancia como medicamento, significa que si tú la metabolizas más rápido, pues yo necesito darte más sustancia. Diferente a dártela a otra persona que no metaboliza con la misma velocidad. ¿Se entiende? Es decir, toda la lectura que nosotros podemos tener es una perspectiva completamente biológica, ¿vale? Completamente biológica, mirar genes, mirar cuerpo, ¿listo? Pero también no nos podemos olvidar de que la teoría de la evolución nos permite también leer que cada conducta, cada comportamiento humano es una adaptación, ¿vale? Es la mejor adaptación que ha encontrado este sujeto para hacerle frente a lo que le esté desafiando en este momento. ¿Listo? Entonces, visto desde esa perspectiva, cada persona tiene un repertorio adaptativo, ¿sí? Eh, y ese repertorio adaptativo, pues es lo que le ha permitido eh, el estado de salud en el que se encuentra. ¿Sí? Ese repertorio adaptativo, por lo tanto, depende en gran medida de los desafíos que encuentra en su entorno. ¿A qué nos referimos con esto? Que yo puedo venir con toda mi adaptación para leer. O sea, nosotros nacemos con un cerebro que puede leer, pero hay personas en el mundo que no saben leer. Entonces, no es todo un elemento de desempaquetamiento genético. Viene con la adaptación genética porque su historia evolutiva viene de seres humanos que leen. Entonces, tiene un cerebro dispuesto, listo para leer, pero no hubo ningún desafío en su entorno, es decir, no hubo nadie, no hubo un adulto, no hubo un experto, no hubo una experiencia como tal direccionada para la lectura. Entonces la lectura, digamos que no se forma, no se adquiere, pero sí se adquiere el lenguaje. Y entonces ahí nos devolvemos un poco a lo que habíamos visto sesiones anteriores con la genialidad lingüística de los bebés.
cómo nosotros nos vemos dependientes de el lenguaje que escuchamos. Nacemos para hablar cualquier idioma, o sea, nuestro cerebro es completamente plástico, pero se vuelve culturodependiente, o sea, está diseñado para cuando vea un rostro y cuando le estén hablando, empezar a prestar atención y moldearse, tomar decisiones. Entonces va tomando decisiones y haciendo sinapsis biológicas hasta que sabe cómo procesar los sonidos de ese lenguaje en particular y omitir todos los otros para los que venía predispuesto porque él no los necesita. O sea, recuerden que tenemos un espacio reducido. O sea, la perspectiva biológica también nos permite entender que si tenemos un espacio reducido, o sea, nuestra cabeza no va a crecer por más que le metamos información, significa que la información que nosotros no la utilizamos se va a utilizar para otra cosa más importante. Es igual a su computador y ustedes tienen un límite de almacenamiento, ustedes van a borrar, o sea, cuando hacen limpieza de su celular, ustedes eliminan lo que ya no les sirve. E igual pasa con nuestro cerebro, igualito. Entonces, desde la perspectiva de la evolución, vamos a hablar de una adaptación en particular que es muy, muy interesante, muy importante, y es la adaptación de una condición que a nosotros nos permite ser seres humanos, ¿vale? Es decir, si bien necesitamos un cerebro para ser seres humanos, este cerebro permite que haya conciencia. Entonces, uno dice, ok, entonces para yo ser un ser humano necesito un cerebro sano, un cerebro sano que permita entonces generar conciencia, producir conciencia. Y esa conciencia que produce la produce sobre el cuerpo, o sea, sobre las representaciones que le están pasando a su cuerpo, en su interior y en su exterior, como una yuxtaposición conjunta, ¿vale? Como una yuxtaposición conjunta. Entonces, si yo me, si yo me he propuesto alcanzar esta, 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 este lugar de enunciación para hablar del sujeto, o sea, voy a tomar esta posición para hablar del sujeto, entonces necesito que les quede muy claro que el cerebro es una condición necesaria, pero este cerebro, ¿qué es lo que permite? Permite eh, la conciencia, ¿vale? Y permite otra condición, que es la que vamos a hablar a continuación, ¿vale? Entonces, me voy a mover. Vamos a hacer aquí, ¿vale? Ya. Bueno, entonces, miren. Entonces hemos dicho cosas valiosas que de pronto no quiero que se pasen por alto. Número uno, para nosotros estudiar, hagan de cuenta que este sujeto es como si fuera un salón de clases y nosotros pudiéramos elegir la luz que vamos a utilizar para iluminarlo, para verlo, ¿vale? Entonces, ya habíamos encendido anteriormente la perspectiva estética para abordar a este sujeto. Es apagar todas las luces y encender una luz, que es la perspectiva estética. Otra perspectiva es la perspectiva de la ciencia, la perspectiva del discurso de la ciencia, del discurso de la verosimilitud. Y entonces ahí, en ese discurso de la ciencia, hemos hablado principalmente de una ciencia en particular, que es la ciencia de la neurología, es decir, del cerebro, del estudio, de la comprensión del sistema nervioso humano. Nos interesa solo el humano. Y para hablar entonces de esta perspectiva de cerebro, entonces necesitamos del discurso de la ciencia de la neurología, ¿vale? Y para entender cómo surge, digamos, el cerebro, cómo podemos estudiar al ser humano en términos de por qué surgieron los pulgares oponibles, por qué surgió la cognición, cómo surgió la cognición, el cerebro, la conciencia, etcétera, necesitamos entonces también otra curso de la ciencia, que es una teoría, la teoría de la evolución.
Y entonces ahí hemos dicho que esta teoría de la evolución pues permite entonces explicar cómo surge el cerebro. Entonces, este cerebro permite, ¿vale? El cerebro entonces lo que permite que nosotros podamos, eh, podamos hablar primero de una conciencia. Creo que voy a escribir así mejor. Entonces, nos permite una conciencia. Eso es lo primero que, digamos, nuestro cerebro nos posibilita. Una conciencia que se basa principalmente en tres mapas. O sea, se construye esta conciencia de una información de tres mapas que se superponen al tiempo, ¿vale? Que se sobreponen al tiempo. Muy similar a cuando nosotros hacemos dibujos en una hoja y entonces en un dibujo está estático, en el siguiente hay un pequeño movimiento y cuando pasamos las hojas, ¿vale? Vemos el movimiento como un todo. Cada mapa da una información, ¿vale? Diferente. Nosotros ya hemos hablado de estos mapas. Estos mapas, en últimas, son los mapas interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Percepción, o sea, interpretación. Interpretación. Entonces, interpretamos la información que viene del interior. Interpretamos la información que viene de la espacialidad de nuestro cuerpo. E interpretamos también lo que está pasando afuera. Y todo ese conjunto de interpretaciones son las que se juxtaponen al mismo tiempo para que sepamos que lo que está pasando afuera está pasando gracias a nuestra acción, a que estamos ahí presentes, a que nosotros estamos, o sea, si vemos un carro en movimiento que viene en nuestra dirección, si yo solo tuviera el mapa exterioceptivo y no tuviera la información propioceptiva o interoceptiva, es como que eso viene, pero no me involucra, no está en mi vida en riesgo. Pero como también tengo la información propioceptiva, entonces voy a saber que estoy en la trayectoria del vehículo, que mi cuerpo está espacialmente en un lugar donde me pueden golpear, ¿vale? Y interioceptivo, en términos de dónde está digamos, mi conciencia de si tengo hambre, sueño, eh, mis vísceras, ¿vale? Entonces, con todo eso yuxtapuesto, nosotros tomamos decisiones. Entonces, la conciencia se fundamenta, si bien uno diría, la conciencia se produce en la corteza cerebral, ¿vale? Esa actividad de la corteza cerebral, no nos podemos olvidar que esa corteza cerebral recibe mucha retroalimentación, es decir, está encarnada. Por lo tanto, pensar mente aparte de cuerpo, o sea, el error de Descartes de mente-cuerpo por aparte, por eso uno de los primeros textos de Antonio Damasio se llama el error de Descartes, o sea, el error de separar mente y cuerpo, porque realmente el cuerpo está encarnado en una mente y la mente está encarnada en un cuerpo. Es decir, que yo lo que pienso lo pienso con base en las sensaciones que me están pasando en este momento en mi cuerpo. Si tengo un cuerpo que tiene un dolor, ¿sobre qué voy a estar pensando? Difícilmente voy a estar pensando en cosas bonitas. Esto que me está doliendo en este momento va a cautivar gran parte de mi conciencia a nivel físico. Por eso, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, eh, el dolor por cáncer, digamos que es un tipo de dolor diferente a todos los otros dolores. Tiene su propia categoría, su propia cajita, su propia
casi que categoría, su propia representación, su propio espacio, mejor dicho, teórico. Y entonces uno ahí dice, ok, o sea que el dolor por cáncer, por ejemplo, tiene dimensiones espirituales, porque hay gente que cuando tiene dolor por cáncer ve ángeles, escucha voces, ve a seres queridos, pide que le prendan velitas y al prenderle velitas se siente mejor, ¿vale? O sea, tiene ese componente dimensión espiritual. También tiene dimensión física, que podemos nosotros leer. ¿Dónde duele? ¿En qué parte duele? ¿Mm? Una perspectiva de dolor emocional que tiene que ver entonces con las sensaciones de tristeza que acompañan ese dolor. Y por otro lado, el dolor social, es decir, las personas que asisten, que lo acompañan y que lo ven sufrir, ¿vale? Entonces hay que hacerse cargo de todo ese dolor en el momento de hablar de un dolor por cáncer. Entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que la conciencia que se basa en estos mapas, ¿vale? Se genera como, no es diferente, digamos, lo que yo pienso de mí que lo que yo siento acerca de mí. No hay una división como tal. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro elemento es importante entonces de considerar? La conciencia surge de la actividad de la corteza cerebral. Pero, ¿cómo sabe la corteza cerebral qué está pasando? Lo sabe gracias a la información que viene de los mapas, mapas interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa si tenemos un cerebro sano en una cultura enferma? Ejemplo, Hitler, ¿vale? Entonces nos vamos para la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, donde los mapas interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos tenemos un cerebro sano, no tenemos un cerebro enfermo. Todos los alemanes que estaban allí son cerebros sanos, ¿vale? Pero lo que dice la cultura es que son una raza superior. Lo que dice la cultura es que eh, cuando yo, por ejemplo, pienso en eso, casi que es como si estuviéramos haciendo, y este es un concepto que, que bueno, vamos a mencionarlo. No, que no quería como meterles más información allí, pero creo que es necesario para entender un poco mejor esto. Damasio propone una hipótesis que es la hipótesis del marcador somático. Entonces, ¿qué es el marcador somático? El marcador somático significa la huella corporal que queda en el cuerpo tras una experiencia. Ejemplo, ustedes llegaron a la casa con algo que no era de ustedes y entonces su mamá los pilló y su mamá les dio o sea, una pela tremenda, tremenda, ¿vale? Esa pela tremenda queda como huella corporal, queda un marcador corporal, ¿vale? Y entonces, cuando ustedes, por ejemplo, dicen, ve, esto podría yo cogerlo, cuando ustedes van a hacer eso, inmediatamente su cuerpo genera la misma experiencia corporal que habían tenido previamente, ¿vale? Y entonces ustedes dicen, no, mejor no. Entonces, llevándolo a la Europa occidental, Alemania, Alemania nazi, pues, eh, ¿cuál es el marcador somático que se estaba privilegiando a nivel cultural? Se estaba diciendo de que en el cuerpo todas las sensaciones corporales que ustedes estaban sintiendo, si eh, me daba dolor el otro, si me generaba tristeza el otro, realmente de fondo, pues no es característico, digamos, de la raza aria, de la raza superior, de la raza fuerte, ¿sí? Eh, entonces, ser ario o ser fuerte es ¿qué es? Entonces, es denunciar si usted tiene un judío, si usted ve un judío, si usted es descendente de judíos, no es de la raza pura, ¿no? Entonces, los marcadores somáticos es como nuestra misma cultura empieza también a dejar huellas en el cuerpo, a producir un tipo de cuerpo. Y entonces aquí uno empieza a decir, ok, lo que hablábamos
sesiones anteriores en Pink Floyd, de Another Brick in the Wall, de cómo la educación provee un tipo de cuerpo donde se anonimiza, es decir, yo no veo un rostro, sino que veo casi que todos son igualitos, idénticos, en términos de el cuerpo que necesitamos es un cuerpo dócil, un cuerpo que obedezca. Y entonces yo lo que voy a hacer como cultura es marcar, 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 de que cuando haya una pequeña manifestación de singularidad, la voy a borrar. Es decir, si, profe, ¿podemos hacerlo de otra forma? No, vamos a hacerlo de esta forma. Todos no han puesto ningún problema. Todos, ¿vale? Voy en esa línea. Una, un tipo de cuerpo. Entonces, nosotros, desde el marcador somático, podríamos hacer un nexo, un puente entre este marcador somático como entiendan el marcador somático como la intuición, ¿vale? O sea, cuando su cuerpo le dice por ahí no, ¿vale? Por ahí no, no tomas esa decisión, ¿vale? Lo está haciendo con base en todas las experiencias culturales, sociales y filogenéticas, es decir, largo tiempo evolutivo, ¿vale? De lo que un estímulo se asemeja. Entonces, si nosotros, yo creo que yo ya se había hablado ya de eso, si nosotros vemos reptar algo, un movimiento como en este tipo de movimiento, podemos volar algo, nuestro cuerpo inmediatamente se pone en estado de alerta. Y no es que uno diga, pero ¿de dónde proviene, digamos, esta historia, ¿no? Nosotros estamos programados, o sea, pura selección natural, ¿vale? Puros mecanismos adaptativos para garantizar la vida. Entonces, todo aquello estímulo que se asemeje a peligro, inmediatamente el marcador somático va a decirnos por intuición peligro. O sea, es como, ojo, alerta, ¿vale? Pero estos marcadores somáticos también son susceptibles de ser modificados. O sea, el asunto epigenético, la modulación genética, cultural a través de la educación, a través de la psicología, a través de las ciencias humanas, ¿vale? Que nosotros podemos tomar posiciones diferentes respecto, oye, cómo por ejemplo las fobias desaparecen. Eh, Son marcadores somáticos muy fuertes que se convierten en miedos casi que irracionales, eh, pero que se pueden a través de... Profe, ¿Sí? perdón. Que es que quiero hablar de algo, de dos cositas que estabas hablando. Dale, Eh, dale. la primera, ahora que hablas de las fobias, es que pues cuando yo estaba pequeña, pues yo tenía un hermanito, un hermano mayor, y entonces él pues quería que yo hiciera como o sea, él quería como tenerme sometida para que yo hiciera lo que él quisiera. Entonces tenían una araña muy grande, como de plástico, pero era muy grande. Tenía como unos pelos y cada que yo veía esa araña era algo horrible. Yo gritaba, me tiraba al suelo. O sea, era algo que me dejó como lo estás diciendo, como una huella corporal. Uh-huh. Y bueno, pues cada que él sacaba esa araña, él sabía que yo iba a hacer lo que él quisiera con tal de no ver esa araña. Y desde ahí Uh-huh. creé una fobia a las tarántulas, o sea, horrible. Pero pues ya, ahora que ya estoy un poquito más grande, como que yo dije, ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué tengo que tenerles miedo? No he hecho como el experimento de Uh-huh. acercarme, de que me pongan una tarántula en la mano, no lo he hecho, pero ya mato, Uh-huh. digamos, a las pequeñitas, he matado algunas. Entonces, Uh-huh. yo siento que es como un avance, ¿no? Porque antes yo no podía ver una araña si fuera pequeña, si fuera esas delgaditas, no las podía ver. Pero ahora Uh-huh. ya, pues yo siento que esa fobia ha ido disminuyendo. Y lo Uh-huh. otro es que me causa curiosidad cómo lo que hablabas de Hitler, cómo, o sea, entiendo pues que era como representaba para ellos un peligro, que ver un judío y no delatarlo, pero no sé cómo hace él para influir como en el pensamiento de muchos de los alemanes, porque bueno, Uh-huh. algunos
pudieron seguirlo, pero ¿cómo tanta gente decidió como, o sea, cómo él logra convencer a tanta gente? Porque pues Claro. hay algunos que tienen la mente así, ¿no? Pero pues todos, o sea, que todos fueran malos, no, como que siempre es una duda que tenía. No sé si me hice entender. Sí, sí. Ay, vengan. Sí, sí se hicieron entender, sí se hicieron entender. Pero entonces, mira, uno de los mecanismos de acción más importantes es el miedo, ¿vale? O sea, el miedo como tal, así como nosotros somos animales, ¿vale? Entonces, como somos animales, nuestro cerebro límbico, ¿vale? Nuestro primer bloque funcional es un casi que un piloto automático. Es el que largo tiempo por evolución ha estado programado para que lo que nos parezca bueno, lo que nos parezca positivo, nosotras podamos, podamos aproximarnos a eso positivo y al mismo tiempo eh, alejarnos de aquello que nos representa como algo negativo, ¿vale? Entonces, el grado, el grado de tortura, el grado de, digamos que no era oculto, o sea, no se hacían las cosas sin que nadie se diera cuenta. Digamos que teníamos campos de concentración, ustedes pueden, ¿sí me están escuchando? Es que me parece que el internet es que está inestable. ¿Se escucha bien? Sí, profe, yo lo Sí se escucho. Sí, sí, escucha, ya lo profe. escucho Sí, bien. profe. Vale, vale. Entonces, lo que estamos diciendo, chicos, es que me están escribiendo unas estudiantes, unas practicantes de fonoaudiología, que ellos quieren hacer una pausa activa con ustedes y como dicen que son como unos 5 minutos. Yo les había dicho que sí hace un rato, pero pues hace una hora me escribieron, yo no había visto, o sea, para la clase de las 9. Entonces, para que hagamos una pequeña pausa con ellas y seguimos, ¿vale? Para ver qué es lo que Bueno, Bueno, nos van profe. profe. qué es lo que nos van a poner a hacer. ¿Listo? Voy a pausar la grabación y entonces detener grabación.